Estamos en un tecnológico conversando con Joao Lucas Santana, Head of Technology de ThriftWorks, acá en nuestro país. Esto a raíz de que va a presentarse también en este Summit País Digital que se va a desarrollar este 4 y 5 de octubre acá en nuestro país. ¿Cómo le va? Bienvenido a un tecnológico. ¿Cuánto es jornada? Hola, Klaus. Muchas gracias. Un gusto estar acá contigo y con ustedes todos. Genial. ¿Cómo tiene que ser el viaje digital de los usuarios y en qué pie se encuentra la confianza de las empresas, de las organizaciones? ¿Cuesta confiar en los distintos sitios web? Sí, ¿no? Y una cosa interesante sobre eso del viaje es que si miramos los aspectos tecnológicos, ellos son relativamente nuevos, ¿no? Si miramos, no sé, la evolución de la sociedad en el sentido histórico y de cómo se genera confianza en el sentido común, así. Y tenemos que considerar los aspectos como del mundo real o mundo físico cuando, de alguna forma, llevamos las personas hacia una experiencia digital. Entonces, cuando hablamos de confianza en el mundo digital, necesitamos entender cuáles son esos aspectos del mundo real, mundo físico, eh, que las personas valoran y ahí llevar esto al digital. Y ahí hay un otro componente también que deja la ecuación aún más compleja, que es, además de traer los componentes hacia el digital, hay que pensar de alguna forma en el puente, así como entre los dos mundos. Hoy hay una tendencia global y utiliza un término para hablar de esa mezcla entre el mundo físico y digital. Hay un término que se llama phygital, que es como el physical más digital, el phygital. Y eso nosotros vemos así en el día a día. Si tú vas a una tienda de retail, una tienda de departamentos, de alguna forma tú estás interactuando con el físico y el digital al mismo tiempo, con su aplicación en la mano y mira una ropa y quiere medir, quiere ver el precio, no sé qué. Entonces, pensar en esos aspectos es complejo y hay que considerar así como cuáles son esos aspectos y este puente entre los dos mundos de alguna forma. Justamente cuando se habla de comunicaciones, por ejemplo, ir vinculando lo que tiene que ver con redes sociales, con lo que se va comunicando en ellas, va también siendo como una persona distinta a lo que vamos viendo. ¿Es necesario replantearse las diversas estrategias tecnológicas para poder ir vinculando el mundo físico con el mundo digital, para que vayan también hablando el mismo idioma y por supuesto de ahí se vaya generando también una comunicación más efectiva? Sí, y así como replantear, yo creo que sí, y al menos ampliar eso definitivamente. Los aspectos que normalmente miramos en las estrategias de tecnología, porque hoy día una estrategia de tecnología no puede más considerar solo el puramente tecnológico, así como la plataforma, el producto, la infraestructura, las máquinas, no sé qué. Tenemos que considerar que como la tecnología es parte del día a día y factores como sociales, ambientales, morales de alguna forma, tiene que estar incorporado en cómo llevamos tecnología al día a día de las personas. Y hay que ampliar definitivamente los aspectos que miramos en las estrategias de tecnología. Cuando yo estaba haciendo la investigación para hacer esta entrevista, hablaba también en el mismo sitio web acerca de esto, Through Workers, esta idea de ir trabajando dentro de la misma empresa y cómo también los que van trabajando ahí rompen el molde para poder ir haciendo cambios eficaces. ¿Qué significa hacer estos cambios y para dónde apunta cuando ustedes van trabajando en esta empresa? Sí, bueno, es interesante. ThoughtWorks es una empresa global. Entonces, tenemos el beneficio ahí de entender lo que está pasando en todo el mundo, acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y también trabajamos con clientes de distintos tamaños, distintas industrias, distintos niveles de madurez cuando miramos esta jornada de cambio hasta la transformación digital o el impacto en los usuarios. Y entonces tenemos muchas de esas informaciones y las personas que trabajan en ThoughtWorks, los ThoughtWorkers, generalmente son muy atentas al impacto que la tecnología genera en la sociedad y cómo la sociedad puede beneficiarse de la tecnología. Entonces, toda esta pluralidad de contexto, de experiencias, nos ayuda a ver una solución que está funcionando acá en un contexto, adaptarla a un otro contexto y así proponer cambios hacia nuestros clientes, a pensar en cómo una cosa que está siendo utilizada en una parte podría ser útil en otra parte y así seguir adelante con los proyectos, los desafíos que los clientes nos piden ayuda.
Un tema importante, lo que ustedes van a conversar este día 4 de octubre, y el tema principal es este plenario de construyendo una era de confianza. ¿Cómo van respondiendo las sociedades a estos contextos y cómo lo han ido ustedes viendo? Porque me imagino que armar confianza cuesta mucho y con pequeñas cosas también se puede ir desarrollando una estrategia un poco mejor. Sí, no, y esto es interesante porque conecta con el otro tema que comentaba antes, de entender y ampliar las estrategias para mirar los factores sociales y todo más. Si miramos, por ejemplo, el contexto, no sé, geopolítico, social, en China o en Asia, quizá en general, es más común ver el uso de tecnologías que en otras partes podrían ser muy disruptivas o muy invasivas. Y en estos contextos son aceptables. En Europa, por otro lado, ya se considera así como de manera mucho más restricta la privacidad de datos, El GDPR. exactamente GDPR, para qué se utilizan mis datos, cuáles son mis datos. Por ejemplo, en, no sé, en Sudamérica y en India, quizá por algunos contextos tiene algunas similaridades. Es muy común ver la tecnología rompiendo algunas barreras impuestas de alguna forma por el desarrollo industrial, social de los países. Ahí hablando de, por ejemplo, de bancarización y cómo ofrecer soluciones de tecnología a una gran parte de la población que no tiene la misma infraestructura y acceso que se tiene en Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Entonces, esta área de confianza hay que considerar esos aspectos para saber cuál es el approach, cuál es el abordaje que vamos a tomar en cada una de esas culturas, de alguna forma, que son distintas en el mundo. Y en esa misma línea, ¿cómo ir mirando las redes sociales, por ejemplo, y la comunicación que se va generando ahí? ¿Es necesario ir haciendo quizá una estrategia especial para poder ir hablando con los clientes o quizá estos mensajes predeterminados que uno va utilizando ayuda como a agilizar esto y hacerlo quizá un poco más personalizado? Sí, mire, sí, ese aspecto de las redes sociales es interesante porque nosotros creemos que, así como cualquier otra tecnología, tenemos que mirarla de una manera bien pragmática y bien crítica de alguna forma, porque por un lado las redes sociales nos ayudan a conectar con las personas, con nuestros amigos, como tú comentas, un ejemplo de, no sé, quiero hablar con una tienda, yo hablo por el chat web, por el WhatsApp, por algún otro canal, pero también las redes sociales pueden ser utilizadas para algunos aspectos que son un poco más hostiles, como no sé, hacer propaganda direccionada, por hacer vigilancia masiva, por generar adicción a las personas para comprar cada vez más. Entonces, el approach que siempre tomamos es sí o sí analizar de manera bien pragmática. Hay una frase que me gusta mucho de un historiador americano, no me acuerdo el nombre, Melvin, alguna cosa. Habla que como la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra. Entonces, como si miramos redes sociales y cómo interactuamos, yo creo que hay que mirar de esa forma. Por ejemplo, este caso que tú comentas de interactuar con un sitio web a través de un chat o de un WhatsApp o algo así es súper bueno, pero por otro lado ya tiene acceso a mi teléfono. Y si me quieren enviar un SMS después, si me quieren llamar, entonces de alguna forma hay que estar atento a las informaciones que ofrecemos, al canal que utilizamos y mirar de manera pragmática cualquier tecnología, no solo las redes sociales. Me quedan ya dos consultas para ir finalizando, agradecer el tiempo, obviamente. Es importante hablar de este tipo de temas, sobre todo considerando también que la confianza es un aspecto central en todas las organizaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Open Finance, el Open Banking, con los datos, con la privacidad de datos en los bancos, donde muchas veces, cuando nos estamos encontrando ahora con esta digitalización, todos los bancos ya pueden hacerlo a través de las distintas aplicaciones, distintos sitios web, y muchas veces estos datos pueden quedar ahí al margen de esta discusión? Sí, sí, pero yo creo que son tecnologías y estrategias interesantes, Open Banking, Open Finance. De alguna forma, esas tecnologías ayudan a dar más transparencia a los usuarios también, porque ya sabemos que tecnologías que son como opacas o esconder todo tampoco significa que sean más o menos seguras. Entonces, como mecanismos que den más transparencia y más control hacia los usuarios es súper bienvenida y es interesante. Obviamente hay que considerar la experiencia del usuario para decir, ok, cuáles datos están disponibles, para quién va a estar disponible. Yo quiero compartir mis datos, no sé, de mi institución financiera con uno o con otro tipo de comercio, de industria, y hay que hacer eso de manera segura, con prácticas de seguridad para obviamente no exponer datos. Pero yo creo que por general la estrategia y estos cambios hacia una industria abierta de alguna forma
trae beneficios. Hay que hacerlo bien, como todo, pero traen súper buenos beneficios a la sociedad en general. Finalmente, ¿cuáles deberían ser los lineamientos para ir creando confianza desde la tecnología y cómo ir dando estos pasos de forma positiva? Porque a fin de cuentas me imagino que se deben tener este tipo de ordenamiento, este tipo de ideas para que a fin de cuentas nuestras organizaciones vayan también por el buen camino. Sí, sí, no, y este es justo el tema de la charla de mañana, entonces no quiero dar un spoiler. Y invito a las personas que participen o la miren ahí la grabación que seguramente va a estar disponible. Eh, lo que nosotros vemos es como de esta conexión que hablaba al principio entre el mundo Físico. físico y el mundo digital. Existen algunos elementos que son importantes para generar confianza en el mundo físico, así como si tú tienes familiaridad con la persona, si la persona tiene las habilidades, si tú tienes cercanía, si la persona cumple lo que promete hacer, y si tiene empatía contigo, como está orientada a tomar decisiones con base en sus intereses, por ejemplo. Eso ayuda a generar confianza. Y por un lado existen elementos de una organización digital relacionado a plataformas, a datos, a procesos de toma de decisión, que son elementos compartidos entre empresas digitales modernas. Y nosotros creemos que hay que encontrar este match. Y obviamente hay un gran depende ahí de cada organización, pero esto pensamos, hay que hacer esa conexión entre los elementos de confianza y elementos de una organización digital, y para cada organización encontrar cuál es su hoja de ruta. Y sobre esto va a ser la charla de mañana. Me imagino que ligado a eso también la transparencia tiene que ser fundamental. ¿Qué datos se están entregando? ¿Cuáles son los que yo estoy también recibiendo? A fin de cuentas, ir viendo lo que se va mostrando en el papel, ¿o no? Sí, exactamente. Informar para qué se utiliza cada información. Decir, mira, necesito este dato, ¿por qué? Porque necesito para, no sé, tal, alguna regla de compliance, por ejemplo, o para tomar alguna decisión que el usuario, que el cliente al fin del día pueda optar por sí o por no, si quiere o no ofrecer este dato a la empresa, a la organización. Al fin del día, el usuario, el cliente, la persona tiene que tener el control sobre sus datos. Genial. Le agradezco el tiempo, Joao, por esta gran oportunidad de conversar con nosotros este tema. Algo que muchas veces se deja pasar de lado cuando se habla de la privacidad de los datos, de lo que vamos utilizando, y no se hace esta bajada respectiva para que todos los usuarios conozcan más también de este tipo de temas. Excelente, muchas gracias por la invitación. Espero hablar contigo nuevamente en el futuro.